Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Ay, el tema del día de hoy no se lo puede perder. A muchas personas les afecta muchísimo la calidad de vida y vamos a hablar de la hiperhidrosis. Va a decir, ¿qué es eso? Sudoración excesiva, pero vamos a hablar de todos los tratamientos permanentes para la sudoración excesiva. Y no sabes qué gusto me da recibirte aquí, doctor Walid Daher, director de Hiperhidrosis México, con este tema que yo creo que a muchas personas les afecta la calidad de vida brutalmente. Imagínate, dar la mano o te haces menso para dar la mano porque está empapada. O no puedes firmar, o tienes que ponerte siempre un trapo, un papel desechable, un Kleenex, pues, para que agarre toda el agüita. O los pies, o la cabeza, y así estás juntas y tú chorreando, o las axilas, ¿no? Y que luego no huele muy bien. Entonces hay muchos datos, pero lo que me encanta, Walid, que desde que te conozco, que eres un gran experto, cirujano de tórax, que eso es importante porque son las personas adecuadas para tratar la hiperhidrosis junto con los dermatólogos, si es que no es cirugía. Pero me encanta tenerte aquí, porque yo creo que a muchas personas les vamos a ayudar, querido Walid. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, la hiperhidrosis es un problema que mucha población tiene. Mexicanos, más o menos 8 millones de mexicanos, se calcula que puedan tener algún grado de hiperhidrosis. ¡Ay! Y bueno, muchas veces se considera que es por un problema emocional, pero en la vida real. O nervios. Así es. Que decíamos, si era un mito o realidad, que es por nervios. Es que sudo por nervios. ¿Se puede alterar por nervios? O sea, ¿cuál es la realidad de la sudoración? La sudoración es normal. Sí, la sudoración es normal, es totalmente normal. Es parte de uno de los mecanismos de termorregulación del cuerpo, ¿no? Entonces, hay muchos mecanismos que regulan temperatura corporal y el sudor es uno que apoya, pues, cuando existe calor, frío, etcétera. Sí. Entonces, se produce o se deja de producir dependiendo de la temperatura, básicamente. Y es precisamente a eso a lo que responde la producción o no de sudor, ¿no? Cuando existen nervios y uno suda, básicamente es un reflejo de ese sistema diseñado para controlar temperatura. Es un reflejo que se sale de proporción, ¿no? Entonces ocurre la sudoración excesiva en estos pacientes. O sea, el mensaje es que no hay que ir a un psiquiatra para quitarse un problema de sudor. Qué bueno que es un problema fisiológico. Hay que quitar el sudor. Y si después de eso el paciente sigue nervioso, ansioso, etcétera, entonces que vaya al psiquiatra, ¿no? Pero es un tema del cuerpo, es una respuesta de nuestro sistema nervioso, podríamos decir, Así el que es. no controlas. Del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Que se divide en simpático y parasimpático. Sí. Entonces son estos dos subsistemas, si lo quieres llamar así, simpático y parasimpático, que controlan y regulan al sistema autónomo, ¿no? Entonces hiperhidrosis es un exceso de estímulo simpático, ¿sí? Que se traduce a diferentes partes del cuerpo dependiendo de cada persona donde lo tiene. ¿Qué hay, por ejemplo? Yo creo que todos hemos sudado. ¿Qué hay en el cuerpo de una persona que tiene exceso de sudoración, hiperhidrosis? Porque es normal la sudoración, pero ¿qué pasa en su cuerpo? ¿Por qué hay ese disparo? O sea, ¿qué hay de malo, si podría decirlo, o qué hay de diferente? Es básicamente que es muy sensible el organismo, el sistema nervioso de ese paciente a los pequeños reflejos o respuestas de cambios de temperatura. El sistema simpático, no hay que olvidar que básicamente está diseñado para preparar al cuerpo humano en cualquier situación en la que se ve amenazada la vida humana, córrele, para escapar, luchar o huir de esa situación. Sí. Entonces todo el sistema simpático se prende y parte de ese sistema simpático es producir sudor para refrescar al cuerpo cuando corra. Cuando está corriendo después de un dinosaurio. Así es. Es gracias al sistema simpático que la raza humana sigue viva, porque pudimos correr de los depredadores en el pasado, ¿no? Hoy en día ya no entra un dinosaurio a tu cuarto, ¿no? Entra tu jefe a regañarte, ¿no? En la torre. Y ya no te paras y sales corriendo, te quedas ahí sentado, ¿no? Sí. Pero el sistema primitivo entra. Y en pacientes con hiperhidrosis resulta que son mucho más sensibles a este reflejo simpático. A ver, y una pregunta. ¿Esto siempre tiene detonadores o puede ser simplemente que estoy en el coche con mi aire acondicionado, no importa, y se detona mi sistema simpático? Es muy variable, va de un paciente a otro. Hay pacientes que de la nada sudan, hay pacientes que te dicen jugando videojuegos sudan, hay gente que por fumar, hay gente que por tomar café,
Hay gente que solo en situaciones de calor extremo es cuando sudan excesivamente. Depende mucho de cada persona. A ver, y parte de lo que vamos a hablar el día de hoy que me da, híjole, o sea, me da como esperanza para muchas personas que nos escuchan y nos ven en todo el país, es que sí hay solución. Sí hay, pero tienes que, tengo que decirlo, que atendiste a mi hija, que le cambiaste la vida y por eso me interesa mucho y es algo que yo recomiendo porque lo viví en carne propia, lo que ahora mi hija me diga, oye, ma, es que me cambió la vida, ¿no? Eso está lindo y hay diferentes técnicas, pero tú como cirujano tienes que elegir al paciente para decir qué técnica es apropiada para ese paciente. Si son sudoración de pies, si es sudoración de axila, de cabeza, ¿dónde es? Es donde más presenta la hiperhidrosis. Sí, o sea, bueno, por frecuencia es manos, pies y axilas, los sitios más frecuentes de sudor excesivo, ¿no? Pero también puede presentarse en la cabeza, el rostro o cualquier otra parte del cuerpo, que ya sería muy extraordinario, ¿no? Sí. Pero o sea, la parte, por ejemplo, abajo de las boobies, o sea, abajo de los senos, ¿hombres y mujeres o básicamente mujeres? Puede ser donde sea, en el género que sea. ¿Ah, sí? Donde sea. Puede ser donde sea, pero lo más frecuente es manos, pies y axilas, ¿no? Ok, pero pónganse a pensar en estas personas y aquí lo que quiero que se sepa en todo el país es que sí hay una solución. Algunas son quirúrgicas. Así es. Otras, ¿cómo hay se llama? las, digamos, permanentes y las no permanentes o temporales, ¿no? Ok, que eso, por ejemplo, un desodorante. Es correcto. Vamos, antitranspirante. Sí. Eso, antitranspirante, no desodorante. Sí. El desodorante es para el olor. Antitranspirante ya es para disminuir, que ahorita nos platicas cómo funciona todo eso. Queridos amigos, voy a una pausa. Estoy platicando con el doctor Walid Daher, director de Hiperhidrosis México, acerca de todos los tratamientos permanentes para la hiperhidrosis, que es la sudoración excesiva. Decías, Walid, que hay unos tratamientos que son temporales, que puede ser el antitranspirante, puede ser la famosa toxina botulínica y otras cosas. Pero es mientras se use. Así es, hay que ser muy disciplinado cuando uno hace tratamientos que son considerados temporales, ¿no? Sí. ¿Y cuándo decides, o eso va a ser un tema del paciente, es decir, no me quiero operar, pero voy a usar disciplinadamente mis tratamientos temporales? Que, híjole, o sea, tener un tema así de a ver si sudé, si no sudé y si me tomé, no. Porque hay medicamentos, hay iontoforesis y todo eso. Sí, es correcto. Sí, al final del día, para empezar, no todos los pacientes son candidatos a los tratamientos permanentes. Entonces, debe ser un candidato ideal. Okay. Entonces, de ahí de entrada, si no es candidato ideal, es un paciente que debería realizarse tratamientos temporales. Pero hay que tener disciplina también para llevarlos a cabo. ¿Qué no te haría ser candidato a un tratamiento permanente? Por ejemplo, pacientes que tienen sudor excesivo de la cara o la cabeza, que se quieren operar para el nivel de la cara o la cabeza, son pacientes que tienen un mayor riesgo a algo que se llama sudoración compensatoria. Esto es, que dejas de sudar para donde te operó el cirujano. O sea, para la cabeza y cuello. Y empiezas a sudar de otra parte del cuerpo. Uy, ¿pero mucho, poquito o excesivamente? Esto ocurre en un porcentaje importante de los pacientes, depende de la técnica, entre 30% a 90% de los pacientes, pero la gran mayoría es leve. O sea, dejaste de sudar para donde te operaron, empiezas a sudar de otra parte, pero es un sudor que ahí está, no escurre y globalmente estás satisfecho con el resultado. Pero también puede ser moderado, severo o intolerable. Ay, ¿y en ese porcentaje de intolerable cuántos pacientes? Entre 3% y 5%, dependiendo de para dónde se operó. O sea, los factores que llamamos en medicina de riesgo para que tú tengas este intolerable son pacientes que tienen hiperhidrosis de la cara o la cabeza y se operan para el nivel de la cara o la cabeza, fumadores activos, pacientes mayores de 25 años que se operan, pacientes con un índice de masa corporal mayor de 25, o pacientes que tengan hiperhidrosis de todo el cuerpo, que existen, y se quieren operar, no sé, para la cara o la cabeza, por ejemplo. Entonces, esos pacientes no son los ideales. ¿Qué los convierte en ideales? Haber intentado tratamientos temporales que no hayan funcionado y que no le quede otra opción, ¿no? Que hacer la cirugía. ¿Quién es el mejor candidato a cirugía? Pacientes delgados, menores de 25 de índice de masa corporal, menores de 25 años de edad. ¿Ese es el mejor? No fumadores. Y que sea de manos su problema y que se hagan la cirugía que es específica para manos.
Porque existen, déjame te digo, 60 técnicas para operar esto. 60, pero estamos hablando de cirugía en el tórax. Es cirugía torácica, correcto. Pero es de mínima invasión, entiendo, o sea, son lesiones... Es una incisión de 5 milímetros que hacemos en la axila. ¿Milímetros? Es correcto. O sea, imagínense nada más, es como un tema al nervio, ¿no? Entramos por el tórax a través de esa incisión en la axila. Y ya que entramos al tórax, entramos a localizar al nervio encargado de transmitir la señal nerviosa, que es el nervio simpático. Entonces, este nervio, ahí es donde recaen las 60 técnicas de qué le haces al nervio, ¿no? Sí. En la actualidad, en realidad son como 5 las que se hacen. Más, con mayor frecuencia. Y hay las minuciosidades de cada técnica dependiendo de cada paciente, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros en Hiperhidrosis México lo que hacemos es precisamente escoger muy bien al paciente, explicarle todas las técnicas que hacemos al paciente y dependiendo de dónde tengan el sudor y qué tanto les afecta a las diferentes zonas, cuando es más de una zona, qué técnica ideal es la que le conviene al paciente. Y siempre tiene que ser un paciente ideal para nosotros. Si no, no lo operamos. Sí. ¿No? A ver, es que yo sé que eres súper dedicado, no dejas como ningún cabo suelto, ¿no? Y obviamente pues, lo que buscamos es que el paciente le cambie, o sea, tenga mejor calidad de vida. O sea, si es alguien que está sudando, pero lo importante es que la gente sepa que sí hay muchas soluciones. Pueden ser temporales, pero también hay permanentes. Y como dices, pues axila, cabeza, cuello, manos, pies, pues es como, o sea, sí hay cosas que hacer. No sabía que eran lo ideal más chicos de 25. Que no debe, o sea, también puedes atender pacientes. Sí, claro, y operamos a muchos mayores de 25. Esto es basado obviamente en estadística médica, ¿no? Algo que se llama, cuando tú analizas, no sé, 1,000 pacientes que se operaron y se hace algo que se llama... Les va súper bien. O sea, de esos 1,000 analizan los softwares estadísticos, básicamente analizan qué factores de cada paciente es lo que aparentemente ocasiona que tengan esa compensatoria mayor, ¿no? Entonces, esos son los que te comenté. O sea, a ti lo que te preocupa, bueno, lo que le preocuparía a un paciente, pero principalmente de cabeza y cuello, sería la sudoración compensatoria. O sea, el cuerpo compensa con sudoración en otro lado. Es una terminología muy discutible. De hecho, se ha platicado en los círculos de especialistas que no se le debería llamar tanto así. Porque, ¿cómo se le llama? Pues hay pacientes que no la tienen. Entonces que ellos no compensan o qué, ¿no? Entonces hay muchas teorías e hipótesis de por qué ocurre y bueno, ahí es ya meterse a... Pero es bajo el porcentaje en relación al beneficio que tienen los pacientes que sí. Es bajo el porcentaje de los que se arrepienten por la sudoración compensatoria. Es alto el porcentaje de los que tienen compensatoria, pero la mayoría no les importa. O sea, leve. Sí, es como, bueno, ya no sudo de las axilas, pero sudo tantito, un poquito más de abajo de las boobies. Es correcto. Pero como cualquier persona. Un poquito más tal vez, pero dicen prefiero 1000 veces eso a como yo estaba antes, en la mano, etcétera. Ahora, la excepción hoy en el 2026 es las axilas. Las axilas, si es de axilas el problema y es candidato a la termólisis por microondas, que es el tratamiento que no es cirugía, que también hacemos, es definitivamente mucho mejor candidato a eso, a someterse a una cirugía. O sea, si es de axilas, es mejor la termólisis, o sea que con calor estás... alterando las glándulas sudoríparas. Se destruyen pues con calor las glándulas. Ya, no es un tema del nervio, sino estás destruyendo la cantidad de glándulas. Es correcto. Pero siguen sudando, pero ya no de que están escurriendo, que mojan las camisas, o sea, de verdad esto es muy importante y es lo que mi hija tenía, la verdad. Y hay tratamientos que no son quirúrgicos, el de mi hija no fue quirúrgico, pero sí le cambiaste la vida, lo tengo que decir. Pero, a ver, cuando una persona suda, no sé, tú tienes muchos pacientes con sudoración excesiva y aquí de verdad quiero hacer una recomendación en específico. ¿Cuánto tiempo esperan para buscar un tratamiento? Porque luego dicen, es que no, ya no hay nada que hacer y se acostumbran a vivir así, sudando excesivamente y de verdad sí les afecta en su vida sexual, en su vida laboral, social. Es correcto. ¿Qué te dicen? ¿Por qué no lo hice antes? Sí, no. Mucha gente, por un lado, lo normaliza. Cree que eso es, pues, ni modo. Así nacieron, así son y no hay nada que hacer. Gracias, obviamente, a la era del Internet, eso ha cambiado muchísimo. Sí. Y ahora los algoritmos que lo que digas te lo embarran en la cara, ¿no? Entonces, mucha gente ya busca ayuda porque pues, nunca se imaginó que había ayuda para esto, ¿no?
O muchas veces también otros especialistas, ¿no? O sea, muy pocos saben que un cirujano de tórax es el que sabe de esto, ¿no? Entonces empiezan a ir con otros especialistas, médicos generales, es que tal vez no conocen mucho el tema y pues los guían por otro camino. Y pierden mucho tiempo. Es correcto, y pasan años, ¿no? Sí. Dame algún ejemplo de algún caso que digas, híjole, que perdió, no sé, 10 años en buscar ayuda y en llegar a un cirujano de tórax como lo eres tú para poder tratar la hiperhidrosis y de dónde sudabas. Y el que te venga así como en mente, me gustaría comentarlo, obviamente omitiendo el nombre. O sea, te puedo decir, hay gente que ha perdido escalones en el trabajo, o sea, en la jerarquía de trabajo, no. Porque muchos puestos de trabajo pues depende mucho de tu soltura y de ser proactivo y todo esto en el trabajo y no lo hacen por miedo a la hiperhidrosis. Curiosamente, ahorita nos estamos dando la tarea precisamente de hacer una publicación de todos los casos que hemos operado. Entonces, ya la acaban de aceptar. ¿Es esta o es otra? Es otra. Ándale. Entonces, aceptaron de MiraDry, de la termólisis por microondas. Okay. Y ahorita estamos trabajando en los que se operaron. Y curiosamente estoy hablando con gente que operé hace 8 años, por ejemplo. Y me estaba contando que sí se le cambió la vida totalmente. O sea, cuando lo operamos estaba aquí en México. Ahorita yo lo localicé en Madrid. Y que estaba ahí en Madrid y que fue gracias a la cirugía que subió 2 puestos en el trabajo y se fue a vivir para allá. De importante es tratar la hiperhidrosis. No se acostumbren a la sudoración excesiva, acérquese a los expertos. Queridos amigos, voy a una pausa y regresamos con más sobre sudoración excesiva o hiperhidrosis y los tratamientos disponibles para que le puedan cambiar la vida. Volvemos. El volumen del sudor. Porque una cosa es desde la percepción del paciente, cómo le afecta su vida, que eso es para nosotros lo más importante, pero también nos sirve, es muy buena información para nosotros hablando de los tratamientos, dónde está, cuánto es, etcétera. La realidad, el sudor. o sea, objetivamente. Así es. Y esto se mide en cada consulta de seguimiento para ver la respuesta que ha tenido a los tratamientos el paciente, ¿no? A ver, para localizar, te voy a dar un WhatsApp, apúntelo si quiere cualquier pregunta, porque también puedes atender vía virtual. Es correcto, en línea también. Aunque mi hija está fuera de México y todas las consultas de seguimiento está en Londres, entonces imagínense, así está y bueno, está feliz. Es el 55 40 49 25 52. Repito, 55 40 49 25 52. Ahí mande cualquier pregunta que tenga sobre sudoración excesiva, saber si es normal, si no es normal, cómo le afecta su vida, si es de su familia, sus hijos, yo qué sé, su pareja. Y que a mí me importa mucho eso. Ahora, dentro de todos estos pacientes que has tratado durante ya muchos años, me dices que se acabó con un puesto mayor porque logró vencer pues todas las limitantes que sí hay, ¿no? Sí, no. Y también, por ejemplo, otra historia es de una mamá que llevó a su hija, me parece, a los 13, 14 años. Sí. Ella la operamos igual. Y la niña, cuando la conocimos, era muy introvertida. ¿Y de dónde sudaba? Ella era de manos. Okay. Era muy introvertida, veía al piso todo el tiempo, no respondía casi en la consulta. Y bueno, finalmente la operamos. Y como 2 años después de haberla operado, la mamá me manda un WhatsApp, pero de este tamaño, enorme. ¿no? Platicando toda la historia del cambio que ha tenido, que ya tiene amigas, que ya hace las tareas, que ya... Sí. Y pues bueno, que se ha desenvuelto y ya se ha desarrollado mucho mejor. Entonces, de alguna manera sí conviene, obviamente, tratar mientras antes mejor. ¿No? Ahora, la cirugía, me decías, estamos hablando de encontrar el nervio adecuado según lo que inerva, o sea, si es cabeza y cuello, si es manos, si es pies, si es axilas. Es correcto. Y con una herida de 5 milímetros. O sea, no crean que es así, ay, me van a quitar la axila. No, es una herida muy pequeña que a los 6 meses tú le pides al paciente, encuéntrala y no la ve. Pero sí va a encontrar cómo le cambió la calidad de vida, que yo creo que esa es la parte fundamental. Dame un mensaje breve, porque ya nos vamos, querido Walid, para toda la gente que está sudando y que tú con la consulta que ves cuáles son las dudas recurrentes, que sepan que hay una respuesta y hay un tratamiento. Pues prácticamente miren, todos sudamos excesivamente, ¿no? En esta vida, ¿no? Perdón, normal. Excesivamente ya no es normal. Sí. Pero esa decisión de que si es excesivo o no depende de cada persona. Es algo subjetivo. Si tú sientes que el sudor está afectando a tu día a día, eres alguien que eres de entrada candidato o candidata a que se te trate.
Así y es simple. dependiendo de esa intensidad y que cuánto te afecta, hay tratamientos que se adecúan dependiendo de cómo te afecta. Por eso es importante acudir a los expertos. Y aquí les dejo un correo, contacto@hiperidrosis-México.com. Querido Walid Daher, gracias por acompañarnos. Gracias a